¿Qué se rompe en el alma al matar? ¿Qué ha ocurrido en el corazón de un hombre para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que sábado a sábado iremos recorriendo la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Hay crímenes famosos, históricos. Están los que han ocupado cientos de páginas de periódicos y libros, horas de televisión y metros de película. Los hay complejos, victorianos. Los que explican una época y los que se acaban sacando a la calle con una lección moral. Hay otros a los que el paso del tiempo acaba colocando en la categoría de cosas olvidadas. Y entre esas cosas que fueron, está lo ocurrido en Macastre. Desde 1985 hasta 1995 han desaparecido en esa concreta zona valenciana, Macastre, Catadau, Tous, Chiva, Llíria, 23 jóvenes y han aparecido 18 cadáveres. Todos estos casos, incluido el de Alcácer, siguen sin resolver. Destaca el caso de Cristina Mercedes Llorca, cuyo cadáver apareció maniatado en Llíria poco antes de la desaparición de las niñas de Alcácer. Las cuerdas son similares a las que se usaron con estas, aunque las características del asesinato, apuñalamiento sin síntomas de sadismo, aunque sí de ensañamiento, y el hecho de no haber sufrido abusos sexuales, no parece estar relacionado con Alcácer o Macastre. O también el de Yolanda Vicente, de 17 años, que apareció muerta de un disparo a bocajarro en una caseta abandonada en Benimanet. Macastre es un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes de la provincia de Valencia, aunque en la fecha en que sucedieron los hechos andaba por los 800, situado en la comarca de la Hoya de Buñol, al suroeste de Alborache. Aparte de la autovía A3, hay líneas de autobús que lo comunican con Valencia y los pueblos de los alrededores. Entre los 14.000 de personas desaparecidas se encuentran Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años, de Burjasot, su novia Rosario Gallete Moedra, de 15, natural de Benicalap, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, de Paterna, también de 15 años. Pertenecían todos ellos a familias desestructuradas de Valencia. Francisco Valeriano y Rosario se habían enganchado a inhalar pegamento, benzol o benceno, un disolvente de fuerte olor muy inflamable, que era la droga barata de los marginales de la época, aunque Valeriano la alternaba con hachís y cocaína. El benzol es un hidrocarburo que se emplea como disolvente y que, inhalado en pequeñas dosis, causa alucinaciones y somnolencia. Al parecer, frecuentaban el parque de Camales en Benimanet, donde vivía Pilar. Los tres solían pasar largos periodos de tiempo en Catadau, un pueblo de la comarca de la Ribera Alta valenciana, en el que Pilar ya había vivido en las llamadas Casas de la Amelia, una zona llena de yonquis y desarraigados. Los montes de Catadau están situados en la Sierra del Caballón, a la que también pertenece el paraje de la Romana, donde aparecerían los cadáveres de las niñas de Alcácer. Allí se reunían y al parecer mantenían relaciones sexuales entre los tres. Y allí pasaron las Navidades de diciembre de 1988. Valeriano estaba internado en el reformatorio de San Vicente de Godella por haber cometido el robo de una moto y había tenido distintos problemas con la Guardia Civil de la zona. Unos días antes, en el mismo centro, en este reformatorio, le había sido intervenida una navaja, explicó que tenía problemas con otros internos para justificar su tenencia. Obtuvo un permiso el día 10 de enero y fue a pasarlo a Valencia para regresar por la tarde con sus amigas Pilar y Rosa. Sobre las 14 horas del 13 de enero, Valeriano consiguió un nuevo permiso de fin de semana del reformatorio y el 14 de enero de 1989 se reunió con Rosario y Pilar. Según los testigos, los tres se dirigieron al Hospital La Fe de Valencia, donde la madre de Rosario estaba internada. Después de despedirse de ella, abandonaron el hospital sobre las 8 de la tarde sin decir a dónde iban y se dirigieron a casa de Pilar para preparar el retorno a Catadau. Ese mismo día, Rosa intentó robar las joyas de su madre, lo que provocó una fuerte discusión familiar que terminó por evitar que se la sustrajera. Rosario vestía vaqueros azules, camisa y jersey, y llevaba una muda de recambio. Y junto con sus amigos se dirigió caminando al monte,
donde ya habían acampado en otras ocasiones. Desde Macastre al monte de Catadau se tardaba caminando unos 45 minutos. En un principio se pensó que los jóvenes habrían cogido un autobús con destino a Catadau sobre las 4 de la tarde, a unos 30 kilómetros de Macastre. Pero no fue así. 3 testigos aseguran haber visto a un hombre en un bar de Catadau, un tal El Miguelo, acompañado primero solamente por Rosario y después por ambas chicas. Solía invitarlas a tabaco y se sentaban a tomar algo y les daba dinero. Pero este Miguelo negaría ante la Guardia Civil conocerlas. Dijo tan solo que conocía a Pilar, porque ella había vivido en Catadau, y porque alguna vez se venía hasta la puerta de su casa, pero que nunca había llegado a entrar en ella. No se les volvió a ver con vida. ¿Sabían de antemano los asesinos, si los hubo, que los 3 jóvenes estarían por el monte de Catadau haciendo camping? El 19 de enero, un campesino, o más bien un ganadero, encontró en su caseta o masía, tenía luz eléctrica y agua de pozo y muebles, el cadáver en una habitación de una chica joven. La casa estaba situada en el monte de Catadau, junto a Fuente Cuerna, y tenía la puerta forzada. El candado que vedaba el paso había desaparecido. El hombre entró en la caseta y en el dormitorio del fondo, cuya puerta estaba entreabierta, se encontró una chica tendida en la cama. Estaba vestida, sin que hubiera indicios de que se desnudara o la desnudaran, ni rastros de violencia. Al labrador le pareció que estaba dormida, pero al intentar despertarla se dio cuenta de que estaba muerta. Parece ser que murió en la misma cama, aunque no se descarta que la llevaran allí ya muerta e inconsciente. En el levantamiento del cadáver se observó que llevaba un jersey de lana grueso, un jersey de color negro, sujetador blanco y un pantalón vaquero, muy ceñido, cuya cremallera estaba parcialmente bajada, dejando ver parte del abdomen. Calzaba unas zapatillas deportivas y 2 pares de calcetines finos en cada pie. Tenía además una cadena plateada, una pulsera, y una esclava que estaba grabada y una alianza con 3 letras. También había 2 números de teléfono. ¿La llevaron a la caseta o se dirigió allí junto a sus amigos? En los alrededores de la caseta los investigadores hallaron las huellas de al menos 3 individuos más. Las huellas eran de botas de montaña de tallas 43 a 45. Y también se hallaron huellas de caballos, ovejas y de otros animales. La Guardia Civil, cuando encontró el cadáver, interrogó a los familiares y amigos de Rosario y averiguaron que se había ido de casa días antes con los otros 2 jóvenes. El último día, según contó el hermano de Rosario, había habido esa fuerte discusión que mencionábamos. El 8 de abril, 79 días después de la aparición del cuerpo sin vida de Rosario, se encontró entre unos arbustos el cuerpo sin vida de Valeriano, en avanzado estado de descomposición. Por su posición, se dedujo que el adolescente había salido huyendo de la casa para desplomarse a unos 400 metros. Cerca del cuerpo había un pico oxidado con 3 cabellos pelirrojos que se estimó que eran de origen animal. En el bolsillo del pantalón, Valeriano llevaba los billetes de autobús hasta Catadau. ¿Qué sucedió para que cambiaran sus planes y en lugar de acudir a Catadau, acabaran en Macastre? El cuerpo de Valeriano tampoco presentaba signos visibles de violencia. Como en el caso de Rosario, tampoco había señales de pinchazos que podrían indicar una sobredosis de drogas. La autopsia determinó además que tras el análisis de las vísceras no se podía deducir la utilización de veneno alguno, con lo cual no se llegó a determinar cuál había sido la causa de la muerte. Finalmente, el 26 de mayo, un grupo de niños que jugaba cerca del pantano de Forata localizaron junto al río Magro, en una acequia cercana a Turís, el resto del supuesto cadáver de Pilar, mutilado. Le faltaban el pie izquierdo y la mano derecha, con una amputación brutal. Se habían producido durante la propia muerte. En junio de 1989, aparecieron restos de una mujer, de un pie, en la zona de Chiva. La mano nunca apareció. Felisa Ruiz, hermana de Pilar, no reconoció nunca el cadáver, ni jamás manifestó que fuera su hermana.
Decía que le faltaba una cicatriz en su pierna derecha que había tenido desde niña. ¿Qué ocurrió en Macastre? Esta noche nos acompañan 4 verdaderos especialistas cuyo nexo de unión es el crimen, presente siempre en sus vidas. Tenemos a la técnico en anatomía patológica, Elizabeth Pérez. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Tenemos también con nosotros al sargento de la Guardia Civil, un investigador conocido, que es Israel Errando. Buenas noches, Israel. Buenas noches. Tenemos al profesor en la Escuela de Práctica Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y conocido abogado penalista que en este momento lleva adelante la defensa en el procedimiento de la degollada de Alcobendas, Ángel Juárez. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Jorge García Vergara, que llevó adelante la defensa de la parricida de Alicante, un caso que alcanzó gran notoriedad mediática hace ya 20 años. Jorge García Vergara. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, esta es la exposición de los hechos de forma sucinta que ocurrieron. No sé, ¿quién quiere tomar la palabra y dar su opinión? ¿Quién comienza haciéndolo? Jorge. Buenas noches, Francisco. Pues desde que este dossier llega a mis manos, lo que observo es que se ha llamado un crimen. Yo lo llamaría el misterio de la muerte de 3 niños en el invierno de ya 1989 en un lugar bastante siniestro por los antecedentes que tú mismo has explicado anteriormente. Y es la historia de unos hechos que, caso de constituir un crimen, no tanto por su ejecución, sino por el tiempo, se ha convertido en el crimen perfecto. Un crimen que por ese instituto que conocemos los penalistas, que llamamos la prescripción, en este caso la prescripción del delito, el transcurso de más de 20 años desde que se cometió sin que se haya dirigido el procedimiento penal contra el culpable, ese delito queda impune. Ese delito como tal ya no puede ser perseguido por el Estado. Por eso lo llamo un crimen perfecto, como otros grandes crímenes, como pudo ser el crimen del Cortijo de los Galindos en 1975, que ese sí, efectivamente, fue un clarísimo crimen que por el transcurso del tiempo ha quedado en impune. Esa es la primera conclusión que saco yo de este tema. Sí, Ángel, ¿a ti qué te ha parecido el caso cuando lo has conocido? ¿Lo conocías de antes? Apasionante, muy interesante y muy complejo. Como muy bien dice nuestro compañero, acaba de decir nuestro compañero, el Instituto de la Prescripción nos deja in albis en cuanto a la presunta autoría, es que la ha habido. La primera pregunta que yo os plantearía a los 4, y me gustaría que me contestaréis: ¿esto fue un crimen o fue un accidente? Bueno, yo tengo que decir, y aprovecho ya para terminar, que cualquier conclusión que yo pueda decir como profesional del derecho es necesariamente provisional, porque todos sabemos, los profesionales que estamos aquí ahora reunidos, que necesitamos mucho más datos. Yo me imagino que estamos hablando de unas actuaciones muy voluminosas y claro, con 4 cuestiones en torno del asunto, las conclusiones que se saquen por mi parte han de ser, y esto es muy importante que la audiencia lo entienda, provisionales. Pero sí que hay dudas, efectivamente, por lo que he leído y como muy bien ha dicho antes nuestro compañero, sí que pueden albergarse dudas acerca de qué realmente sucedió allí. No está claro, eso es cierto. Israel, ¿en tu opinión? ¿Accidente o crimen? A mí me da la sensación de que puede ser más un crimen por el hecho de que si hubiese sido un accidente habría indicios que podrían llevar a pensar eso. Hay una serie de datos, como son la falta de miembros de una de las víctimas, que a mí me da que pensar que puede ser más un crimen, un delito que un mero accidente. Sobre ese particular de la amputación y demás que dices, la falta de miembros, seguramente Elizabeth nos podrá abundar más. En tu opinión, Elizabeth, Elis, ¿cómo lo ves? ¿Crimen? ¿Accidente? Es un poco de los dos, porque lo que dice Israel del cuerpo que se encuentran los miembros amputados,
Accidente como tal no sería, pero los otros 2 cuerpos que no se encuentran ningún hallazgo en la autopsia, también las autopsias son muy limitadas, son muy justas, no se hace a nivel visceral, no se hacen tóxicos tampoco, es bastante escasa la autopsia de los cuerpos. Sí, seguramente le puedes comentar a la audiencia en qué condiciones se practicó la primera autopsia, la de Rosario. Recordemos que estábamos hablando de que se hizo en el cementerio municipal de Macastre. Sí, con muy poca luz, en una mesa muy rudimentaria, sin agua, me parece que también decía que no tenía agua. O sea, con una bombilla de 60 vatios, ¿eh? Claro. Esa era toda la iluminación que tiene el forense y se hizo a última hora de la tarde. Claro, con lo cual a nivel macroscópico es difícil un poco identificar ciertas lesiones, o sobre todo en planos profundos del cuerpo. Sí, ¿crees posible que el estado en el que se encontraba la primera víctima, Rosario, que estaba tendida en una cama, en el que supuestamente se manejó la posibilidad de un envenenamiento con benzol, con inhalación de un hidrocarburo, ¿crees que realmente se pudo producir la muerte por una asfixia de tipo mecánico o no mecánico, en este caso concreto de Rosario? De tipo mecánico no creo que... Acláranos lo de tipo mecánico o no mecánico para que la audiencia pueda ubicar. Sí, el químico es producido por fármacos o algún tóxico, y el mecánico es el movimiento que hace la víscera, que pueda llegar a obstruirse o bien por algo externo o por bien propio de la víscera. Uh-huh. Sí, ¿crees que por las condiciones en las que se encontró ese primer cadáver pudo utilizarse algún tipo de droga distinta al benzol? Claro, es que el análisis de toxicología no dice mucho, porque no se hace solo de un hallazgo que encuentran en el recto de la chica, pero análisis de tóxicos no pone que se hizo en ningún momento. Sí, ¿se encontró algún tipo de sustancia cadavérica sobre la chica? Sí, las manchas de putrefacción, la famosa mancha verde, que en principio sale en la fosa ilíaca derecha, y en este caso se encuentra en el cuello, en el hombro y en el pecho. ¿Esa circunstancia es normal o se produce por una manipulación del cadáver? En principio se tiene que encontrar siempre en la fosa, que es donde se produce la descomposición de las bacterias. Pone que en casos de ahogamiento que pueden aparecer ahí, pero tampoco es 100% seguro que sea por ahogamiento esas manchas. Uh-huh. Jorge, en tu opinión, ¿es crimen, accidente? Bien. Decántate por algo. Yo me decanto por una concatenación de accidentes sucesivos, por una concatenación de improvisaciones, por una concatenación de... Perdóneseme la expresión, porque estamos hablando por lo que diré, me parece una sucesión de meteduras de pata, de la intervención de más de 3 personas en los hechos, es decir, las 3 personas fallecidas y alguien más, desde luego. ¿Por qué deduces la posibilidad de la participación de alguien más? Por la existencia en el lugar de los hechos de las huellas dejadas por las botas de un adulto. Es decir, estamos hablando de 3 niños de 14-15 años, y porque las huellas que aparecen, las huellas de las botas, no son ni las del pastor dueño de la caseta de Aperos de Labranza donde halló a la primera de las víctimas, pero sí no son tampoco las de los niños, son un tamaño tal que permite suponer que es de un adulto. Sí, el hecho de que apareciera el tercer cadáver a 8 kilómetros de la caseta, claro, ¿cómo podemos explicarlo? Efectivamente. En primer lugar, hay una cosa que me resulta bastante desconcertante y que antes hemos tenido ocasión de hablarlo también Ángel y yo sobre el tema, y es que no existe una conclusión forense clara y evidente, como se haría hoy en día, de que el tercer cadáver encontrado es el de Pilar. Eso, partimos de esa base. Hoy en día se habría determinado de manera concluyente, pero en el sumario, en lo que hemos tenido ocasión de ver en el sumario, tanto nosotros como también el resto de miembros de los que componen la tertulia de hoy, se deduce que ese cuerpo tiene que ser el de Pilar, por una serie de indicios, por el tamaño por la estatura que puede tener la persona, porque determinados rasgos morfológicos, pero claro, ahí hay algo que también, tal como has tenido ocasión tú de exponer anteriormente, nos produce como abogados
desconcierto, y es el de que la propia familia de esta tercera víctima, la propia familia de Pilar, no reconoce en ningún momento que ese sea el cadáver de su hermana, de su hija. Sí, hay un detalle que quisiera comentaros. ¿Qué impresión nos produce la cuestión? En este primer cadáver tenemos un dato claro, que es, primero, la ubicación. Está a 30 kilómetros, Macastre está a 30 kilómetros de Catadau. Es una zona que está poco comunicada y que alguien tuvo que trasladarlos de Catadau a Macastre. ¿Quién pudo trasladarles aquella tarde de Catadau a Macastre? Tuvo que ser un adulto, ninguno de los tres conducía. Por otra parte, tenemos que un primer cuerpo se encuentra en la caseta, el segundo a 400 metros, pero es que el tercero, con meses de diferencia, está a 8 kilómetros. Evidentemente, además, a este hecho se añade que las amputaciones que tuvo lugar ese último cadáver dieron lugar a que aparecieran un pie y una mano. Curiosamente, en la calle Alcácer apareció el pie de Valencia, un pie que, según el análisis del Instituto Anatómico Forense, dio como resultado que no había sido roído ni arrancado por ninguna alimaña, que difícilmente una alimaña depositaría un pie en un contenedor. Todos estos hechos, ¿qué os sugieren en cuanto a la participación de una cuarta persona? Pregunto, ¿pudo deberse a una intención homicida de una cuarta persona? ¿O pudo deberse sencillamente a una fiesta que con consumo de drogas se fue de las manos y esa cuarta persona desapareció? Ángel. Sí, todas las hipótesis son posibles, porque no tenemos datos y no sabemos realmente a qué atenernos. Pero efectivamente, el hecho de que Macastre estuviera a tanta distancia de donde se encontraron los cadáveres, algo puede indicar. Por ejemplo, el hecho de que alguien los llevase. Igual hicieron autostop, igual, yo qué sé, lo más probable es que hicieran autostop. Entonces sí, ahí se introduciría una o alguna persona más en el relato de los hechos. Entonces, bueno, como hipótesis de trabajo me parece válida. El hecho de que los cadáveres aparecieran en lugares diferentes, bueno, eso también tiene relevancia. Si alguien los llevó, es probable que, con independencia del lugar donde se cometieran los presuntos hechos, en este caso los presuntos homicidios, pues pudiera ser que creyeran conveniente disgregar los cadáveres, diseminarlos por lugares diferentes al objeto de ocultar vestigios y huellas. Pero como hemos comentado antes, y Javier y yo en eso coincidimos, es que todo esto debe ser considerado necesariamente como una mera hipótesis, porque no tenemos datos, no tenemos argumentos, ni hemos tenido acceso a indicios o a vestigios que puedan permitir otro tipo de comentario. Francisco. Sí, desde el punto de vista Israel como investigador, ¿a ti qué te sugiere el hecho, por ejemplo, de que el 27 de enero del 89, aproximadamente 2 semanas después de ocurrir los hechos, apareciera una mano junto a una marquesina de una parada de autobuses en la Gran Vía de Fran del Católico de Valencia, o que apareciera otro pie distinto en la zona de Chiva, que resultó de una mujer distinta, conocida, pero que nunca se llegó a determinar si este pie era o no era? ¿Crees que podrían haber sido indicios que condujeran a una posible vía de investigación? Sí, lo considero bastante probable. Claro, la persona que haya podido hacer esto, si tenía participación en el caso que estamos tratando, puede ser que de alguna manera quisiera que este caso se resolviese y que haya intentado ayudar de esta manera. O sea, ¿crees que pudo ser una forma de dispersar pruebas o de poner pruebas que pudieran despistar a la policía? No, yo creo que más que de despistar, de enfocar a la policía, o sea, de ayudar a la policía a encontrar los cadáveres que faltaban por encontrar. Uh-huh. Sí, Liz, estamos hablando de que en aquel entonces se practicó, no se practicó la prueba de ADN, se pudo proceder a la identificación del cadáver de un modo diferente. No se hizo prueba de ADN en ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Sí, hemos visto también que se habla de la posibilidad de que el cuerpo de Rosario hubiera estado sumergido. ¿Qué nos puedes decir sobre ese particular?
Es curioso porque los pulmones, en el caso de que se hubiese encontrado en agua, los pulmones deberían de tener edema, y en el informe pone que los pulmones se hallaban ligeramente congestivos. Eso quiere decir que no tiene líquido dentro, con lo cual es casi improbable que sea por ahogamiento. Sí, también se habla de que en el cadáver de Rosario no constaba una agresión sexual. Sin embargo, en el ano se halló un líquido blanquecino similar al semen, y que estas muestras ofrecieron un resultado contradictorio. Por un lado, el Instituto Toxicológico de Madrid descartó que se tratara de semen, pero sin embargo, en el caso de Valencia afirmó que era semen. Normalmente, ¿cómo se determina si es o no es semen una sustancia? El tracto digestivo, desde la boca hasta el recto, tiene la propia mucosa, que suele ser de un color blanquecino, y hay veces que cuando se tiene infección o por algún proceso inflamatorio puede que ese flujo sea más denso y pueda aparecer, a simple vista pueda aparecer semen. De ahí a que lo sea, es difícil. ¿Se puede determinar sin hacer la prueba de ADN si efectivamente una sustancia es semen o no? A simple vista es muy parecida. Es muy parecido. Sí, lo que pasa es que la cantidad de mucosa del cuerpo tendría menos cantidad que un resto de semen. Sí, ¿es posible que alguien hubiese podido ahogar a Rosario y que la hubiera sacado y vestido para simular una muerte accidental? ¿Lo crees probable? ¿Lo crees con lo que tienes delante? Lo veo un poco complicado, porque además las livideces que aparecen en el cuerpo se instauran en el dorso del cuerpo. Eso quiere decir que estuvo tumbada, y en la parte izquierda de la cara, con lo cual estuvo también del lado izquierdo. Sí, Israel, hemos hablado de que se encuentran huellas en el suelo de distintas personas. La Guardia Civil, la policía, dispone de medios a día de hoy que hubiesen permitido determinar la identificación de esa huella. Hombre, esa huella se puede cotejar y comparar con un tipo de calzado muy determinado, con lo cual se puede descartar pues eso, el número de pie y de calzado que se use. Se puede comparar, claro que sí, con calzado que se encuentre de los posibles sospechosos. Sin embargo, no tuvimos ningún sospechoso. De hecho, tan solo la investigación se dirigió solamente hacia un sujeto por una llamada telefónica que se hizo, que provocó la detención y que finalmente se le puso en libertad porque no había ningún indicio salvo la propia llamada. ¿Crees que el no haber practicado esa verificación de las huellas de aquel sujeto con las huellas encontradas en el terreno fue algo que se tenía que haber hecho y que no se hizo? Fue una llamada anónima que no se hizo ni siquiera a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se hizo, tengo entendido, a Protección Civil, y a raíz de esta llamada se detuvo, que no sé si se llegaría a detener a esta persona, se la sometió a un interrogatorio y al final se le puso en libertad porque no habría indicios suficientes de su autoría. No me cabe duda que si en el momento en que le detuvieron ya se contaba con las huellas, lógicamente se cotejaría de alguna manera pues con el número de pie que él use o con el calzado que pudiera tener. Sí, me imagino que vosotros, tanto la Guardia Civil como la policía, verificáis las señas que particularizan una huella sacando moldes o algo así. ¿Esa es una técnica reciente o es una técnica muy antigua? Eso es una técnica relativamente reciente. No sé si en el año 89 se podría hacer, que no creo. Y bueno, he visto los problemas que hay de escasez de medios que se relatan tanto en los análisis forenses, todos los psicológicos y demás, pues me extraña que esto se hubiera podido realizar. Uh-huh. Sí. En este momento, Jorge, después de lo que llevas escuchado, ¿qué diligencias echas de menos que se pudieran llevar a cabo? ¿Qué crees que no se hizo que se debería haber hecho? Hombre, estamos hablando, como se dice, ya a toro pasado. Es decir, estamos en el año en el que nos encontramos, en 2017, estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en 1989, que se pudieron haber investigado, pero que muy probablemente, porque estamos hablando de zonas rurales, no estamos hablando de zonas urbanas, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando también de unas víctimas sobre las cuales, aunque cueste esto decirlo y aunque duela decirlo, parece que ni se interesan sus propias familias. La investigación
y no se trata de echarle la culpa a nadie, estamos hablando de cosas que han ocurrido hace ya tantísimo tiempo. La investigación dejaba mucho que desear. Es decir, nos hallamos en primer lugar ante un cadáver encontrado que no presenta aparentes signos de violencia, como se deduce del sumario. Un segundo cadáver encontrado varias semanas después, muy cerca, después de que aparentemente se había batido la zona, y que tampoco presenta caracteres de haber sufrido un ataque criminal. Es decir, está claro que es una persona fallecida, pero es una persona fallecida no por un hecho delictivo. Es al menos lo que se concluye. Y un tercer cadáver que aparece al cabo del tiempo, que no se determina exactamente con las pruebas necesarias, cuáles habrían sido lógicamente la prueba de ADN. Es decir, se hubiera podido extraer muestras de tejidos de ese cadáver y haberlas contrastado con muestras de los propios familiares, de los padres, de los hermanos, para haber determinado si estábamos hablando de esa persona o no estábamos hablando de esa persona. No hemos comentado las circunstancias en las que se encuentra el cadáver de Pilar, la última víctima fallecida que se encuentra. Es un cadáver que está esqueletizado, a la que le han desfigurado el rostro, que tiene el maxilar inferior destruido por traumatismo grave, a la que le falta una mano y un pie. Pero es que para complicar aún más la posible investigación, nos encontramos con un cuarto cadáver, que es el cuarto cadáver de una mujer nunca identificada, en la que también se advierten síntomas de amputación y de mutilación, y que se apuntó que era una probable prostituta que había participado en una orgía. Nos vamos a ir a publicidad y ahora, cuando volvamos, Ángel nos va a comentar su opinión sobre esta aparición de este cuarto cadáver. Información con valores, comprometidos con la verdad. Radio Ya. Fictes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fictes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fictes, info@fictes.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Buenas noches otra vez, estamos de vuelta después de este corte de publicidad y nos habíamos quedado con que era Ángel quien nos iba a seguir hablando de este crimen de Macastre. Ángel. Sí, el tercer cadáver. El tercer cadáver que aparece se encuentra el día 26 de mayo. Perdón, Ángel, el tercer y el cuarto, el de la prostituta. Sí, pero estamos hablando del tercero porque creo que es el de la prostituta, según estoy viendo. Parece ser que un grupo de niños que jugaba cerca del pantano de Forata localizaron junto al río Magro, en una acequia cercana a Turís, que es un pueblo situado a unos 8 kilómetros al este de Macastre, el resto del supuesto cadáver de Pilar, mutilado con una sierra mecánica al que le faltaban el pie izquierdo y la mano derecha, con amputación perimorte, a la que le habían desfigurado el rostro. Es decir, las amputaciones, lo de perimortem quiere decir que las amputaciones se habían producido durante la muerte de la joven y quizá como consecuencia de ellas. Además, tenía la cara desfigurada, con el maxilar superior destrozado, y no como consecuencia de la putrefacción, sino que lo había sido intencionadamente. Sí. En junio del 89 aparecen los restos de un pie en la zona de Chiva. Resultó ser el que le faltaba a la mujer desconocida.
La mano nunca apareció. El pie izquierdo que faltaba era el que, aparecido en Valencia, pero no así la mano, se corroboró lo que habían manifestado en su momento las fuentes policiales, que ambas amputaciones no estaban relacionadas. Estaba vestida, al principio se creyó que era el de Pilar, pero se comprobó que no era así. Era una mujer desconocida de entre 18 y 25 años a la que le faltaba un pie y una mano. Su desaparición no había sido denunciada. O sea que, Ángel, en realidad teníamos 2 amputaciones de mano y una sola mano que apareció en la Gran Vía de Fernando el Católico, en Valencia, Efectivamente, ¿no? Así es. Y claro, evidentemente, como no se hizo la prueba de ADN, nunca pudimos llegar a saber de forma concluyente de quién era la mano. Nunca lo sabremos. Ni cuál de los 2 cuerpos era el de Pilar, suponiendo que alguno fuera el de Pilar. Sobre esto Jorge ha sido antes concluyente, lo ha dicho muy claramente, es que no lo vamos a saber. Es decir, es que ni la familia ha reconocido uno de los que se le presentaron, ni, como acabo de leer, el de la prostituta tiene nada que ver con Pilar, con lo cual seguimos en la tesis comentada por Jorge de que realmente no ha quedado acreditado que ese tercer cuerpo o cuarto cuerpo fueran los de Pilar. Jorge. Es que a esto hay que añadir algo que resulta verdaderamente desalentador, y es lo de que, claro, a más de uno de nuestros oyentes se le habrá ocurrido decir, pero vamos a ver, es que no se han exhumado los cadáveres en algún momento para poder hacerse las pruebas. Pues miren ustedes, la respuesta es, tal vez el cadáver de Francisco sí se pudo exhumar porque se sabe dónde está, pero los cadáveres de las otras 2 niñas se encuentran en una fosa común. Póngase a buscar usted y a sumar esos cadáveres de una fosa común para sacar las pruebas de ADN. Esto termina de hacer desalentador el caso desde un punto de vista de esclarecimiento de los hechos, ¿no? Eso quería recalcarlo. O sea que realmente sería prácticamente imposible, ya al margen de que después de 28 años el crimen ha prescrito, y por supuesto si hubo un crimen y hubo una o más personas implicadas en él, a día de hoy no tendría ya ninguna responsabilidad. Esto es así, ¿no, Jorge? Eso naturalmente, es decir, como hemos dicho desde el principio, y en esto coincidimos todos y se ha coincidido siempre que se ha estudiado este asunto, a partir de el transcurso de los 20 años desde su comisión, los hechos se encuentran prescritos. Es decir, lo que es el Estado, el poder punitivo del Estado ya no se puede ejercer. Otra cosa es que haya asociaciones, que efectivamente pues hay asociaciones como la Asociación LASMI para la lucha contra el crimen y la prevención, que están de una manera meramente testimonial tratando de averiguar qué es lo que ocurrió, pero eso no va a tener ningún tipo de implicación jurídica. Solamente en su caso, si se llegara a descubrir alguna vez quién estaba detrás de todo esto y si efectivamente estamos hablando de un crimen, quizá algo de restitución moral o de restitución de la memoria de las víctimas, pero nada más. Sí, Israel, hay un dato muy curioso. A margen de que hay 2 manos amputadas, pero solamente aparece una mano, la Brigada de Investigación de Homicidios de la Guardia Civil sostuvo durante mucho tiempo que aquello había sido obra de una alimaña. ¿Por qué crees tú por qué juzgas que aquella idea se descartó, o por qué crees que se descartó la idea del accidente? Bueno, yo imagino que en principio lo que se pensaría es que pudiera ser un accidente que se le fue de las manos, en el que se habían juntado 3 jóvenes probablemente para consumir sustancias y, bueno, en algún punto se dice que practicaban relaciones sexuales los 3, que pudo haber 2 muertes iniciales, la de la niña que apareció en la cama y el otro chaval que apareció a 400 metros de la vivienda, y que probablemente esta tercera niña, que estaba a 9 kilómetros, quiero pensar que lo que pretendían hacer pensar es que pudo acercarse, pudo intentar ir a algún sitio a buscar ayuda, y que en este camino, en este trayecto, falleció. Claro, el hecho de que le faltase un pie, intentando sostener esta teoría, pues se puede dar por bueno el hecho de que haya podido ser una alimaña, porque imagino que el corte no sería demasiado limpio, porque luego se descubrió, se llegó a la conclusión de que podía haber sido con una sierra mecánica. Entonces, puede haber sido compatible también el tiempo que tardó en encontrarse este cadáver, ¿no? El tiempo que pasó y lo poco limpio de la amputación, podría dar por pensar que fue algún tipo de animal. Claro, luego al aparecer el pie en un cubo de basura, pues claro, esta teoría de la alimaña la echa por tierra, porque evidentemente la alimaña primero no la va a llevar, es que de puro lógico me da esta vergüenza decirlo, pero claro, la alimaña ni la va a llevar al cubo de basura, ni si la arranca es para comérsela, evidentemente. Sí, que es como aquella anécdota del abogado que le preguntaba al forense que por qué sabía que la víctima estaba muerta, y le dijo que porque tenía el corazón en la bandeja de al lado, algo así, claro, estúpido, ¿no? Pues algo así debe ser. Sí, algo así debe ser. Claro, obviamente, además hay que pensar una cosa, en las fotografías que se publican en la prensa del momento,
El pie aparece impoluto. Normalmente un pie que es seccionado por una limaña, lo que aparece es mordisqueado. Es más, lo que aparece es el hueso, porque la limaña no tiene una intencionalidad diferente al mero hecho de comer. Y por lo tanto no tiene sentido hacer una sección razonablemente limpia de una extremidad sin mordisquearla, y luego lo que ya evidentemente es absurdo y kafkiano es pensar que la limaña se va a llevar esto a un contenedor de basura, o la mano a una marquesina del autobús. Entonces, en ese sentido, claro, aunque no es un corte limpio, es por lo que se llega a determinar que hay una sierra mecánica que es la que secciona, y esto hace que se descarte radicalmente la idea del accidente para entrar en la idea criminal y la participación de un cuarto individuo. Son muchos datos que nos llevan a concluir que tuvo que haber una conducta criminal y una mano criminal en todo esto, que nunca llegó a determinarse. En tu experiencia como investigador y tu experiencia como guardia civil dentro de lo que es la Guardia Civil, este tipo de circunstancias a día de hoy reciben la atención necesaria. ¿Se hubiesen hecho las cosas hoy día como se hicieron entonces? Evidentemente no, pero por un tema principal de experiencia, de saber cómo hacer las cosas, de cambio de los protocolos, pero luego también hay que tener en cuenta los medios con los que se contaban, tanto materiales como humanos, los conocimientos, el avance de la ciencia y demás. No me cabe duda de que entonces como ahora las investigaciones se realizaban con la mayor diligencia posible dentro de lo que se podía, y aparte con ilusión de llegar a un final claro, con ilusión básicamente porque esto al fin y al cabo lo realizan personas. Entonces, que se habría hecho de manera diferente, por supuesto, pero por avance en los medios, en las técnicas, en los conocimientos y la actualización de los protocolos, claro. Sí, en aquel entonces no existía todavía o se estaba creando en aquel momento la Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil. Este delito que se hubiese investigado por una unidad central de Policía Judicial, o por las unidades en actualidad, o por las unidades regionales, digamos. En una primera instancia son las unidades territoriales de Policía Judicial las que lo investigan. Además, en caso de que fuese una limaña, se hubiese comido la carne y dejaría el hueso al aire y se verían restos de carne en el hueso. Y en este caso es un corte limpio que se ve. ¿Cuál es el objeto de la amputación de solamente una mano y solamente un pie? Es decir, si el asesino pretende la identificación de la víctima, primero le desfigura la cara, desde luego la víctima aparece con la cara totalmente desfigurada, es absolutamente irreconocible, y empieza a descuartizarla, y le amputa una mano y le amputa un pie, pero queda una mano y queda un pie. Ahí hay unas huellas que en determinado momento el presunto asesino y el descuartizador se está dejando algún cabo suelto, ¿no? Eso es lo que me llama muchísimo la atención de este hecho. Es decir, nos hallamos ante un descuartizamiento interrumpido por alguna circunstancia ajena a la voluntad del criminal, o ante qué es lo que nos hallamos. También se ha podido hablar de por la zona, de extraños rituales, cosas así, pero vamos, eso queda como más un poco en la literatura de la imaginación popular, ¿no? Sí, pues a lo mejor lo que es un pie de un lado y la mano del lado contrario, a lo mejor si se hubiese visto interrumpido, si es organizado, iría por partes, no iría de ahora cojo una pierna de aquí, un pie de aquí y la mano del otro lado. Es como un poco que no tiene mucho sentido. Yo creo que iría más como en un orden, en caso de que fuese más programado. Sí. Sí. Sin embargo, Liz, hay un elemento que todavía no hemos introducido. Hay dos elementos que no hemos introducido esta noche en nuestra conversación, en nuestro debate. Uno de ellos es la eventualidad, como se ha apuntado, de que consumieran beleño blanco. El beleño blanco, como tú lo sabes mejor que yo, es una planta que puede tener unos efectos alucinógenos e incluso mortales, y que siempre conduce a unas pesadillas de verdadero terror. ¿Crees que el hecho de que Pilar apareciera a 8 kilómetros de distancia de la caseta podría deberse a esa ingesta de beleño que le produjera unas alucinaciones tales como para huir de ellas hasta provocarle la muerte a 8 kilómetros de la caseta?
Como para provocarle la muerte, posiblemente no, así por causas naturales. Pero sí que puede ser que al tomar alucinógenos te desubiques y veas alucinaciones e intentes huir de esa situación y sientes que te persigue la alucinación y va detrás tuya y puedes aparecer en cualquier sitio. De hecho, se dan casos de adolescentes que tomando psicotrópicos se han caído por barrancos o casos así parecidos. No han llegado a lo mejor a la muerte por las drogas, pero sí que han tenido lesiones por caídas o por algún tipo de contusión. Sí, sin embargo, fijaros que es que el tema del beleño nos lleva también como hilo conductor a otro tema del que se ha hablado mucho en relación a las comarcas de Valencia y al este de España. Y es que el beleño se ha llamado también la planta de la muerte. Y es una planta que desde tiempos antiquísimos, desde tiempos ancestrales, se ha utilizado en la brujería. ¿Podrían deberse estas mutilaciones, podrían deberse estos crímenes no solo a la utilización del beleño, sino a la utilización del beleño en un contexto de brujería, de prácticas de tipo esotérico, de prácticas rituales o satánicas? Jorge. Yo no termino de verlo. En este caso en concreto, es cierto que estamos hablando de una zona geográficamente muy conflictiva desde este punto de vista. Es decir, a nadie se nos escapa que la zona donde se producen estos hechos y donde se han producido, tal como tú dijiste al principio del programa, pues decenas de muertes extrañas, sí está vinculada con la práctica de determinados rituales, pues por parte de eventuales sectas. Pero en este caso en concreto, a lo único que podemos asociar eso es a la persona que aparece muerta en la acequia, porque en el interior de la casa y a 400 metros de la casa donde aparece la segunda de las víctimas, el Francisco, el chico de 14 años, ahí no hay nada que de lo que permita deducir el sumario que ahí se estuviera produciendo alguna suerte de ritual propio de una secta. Es decir, no algo más que no fuera una simple reunión de jóvenes, de chavales para ponerse... Sí, al hilo de esto que dices, Jorge, Israel, tú que has participado en investigación de este tipo de cuestiones iniciáticas y rituales, ¿es frecuente que se ampute una mano o un pie de forma ritual o mágica? No es frecuente, y sobre todo cuando se realizan este tipo de celebraciones es lo que suele estar todo es bastante más congregado, no una persona en el sitio donde supuestamente se haya celebrado, que tampoco hay indicios en la casa de que se haya podido celebrar, un cuerpo a 400 metros y otro a 9 kilómetros. ¿Y crees verosímil como hipótesis el que se hubiese producido una huida de las alucinaciones que les hubiese llevado a alejarse de la casa 400 kilómetros, 8 kilómetros? ¿Tú lo crees verosímil como hipótesis del traslado? Porque si no se da esa hipótesis, lo que nos encontraríamos es ante la necesaria intervención de una cuarta persona. Yo lo veo perfectamente posible. Y Jorge, eso nos enlaza con las huellas en la caseta, ¿no? Ángel, ¿quieres decir? Perdón, Jorge me dije a ti. Ángel, eso nos enlaza con las huellas en la caseta, ¿no? Que esas huellas del número 45 que aparecen en la intervención de esa cuarta persona. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Israel, que no tiene ninguna relación una cosa con la otra, en el sentido de que es perfectamente posible que ellos mismos, que en este caso, la que aparece, en el caso de que fuera una de las tres, uno de los tres niños, hubiese ido ella sola, por las razones que ha alegado Liz antes, pues si habían consumido psicotrópicos, pues posiblemente con alucinaciones hubiese ido medio perdida por la zona, y 8 kilómetros tampoco son tantos de noche y tal. Contemos, Ángel, que el beleño, insisto, lo que produce son alucinaciones terroríficas. Sí, por esa misma razón yo le doy... Yo creo en la posibilidad de que en el caso de que esto sucediera así, no interviniese una tercera o una cuarta persona, sino que precisamente como consecuencia de esas tremendas alucinaciones, esta niña se fuera corriendo despistada y no supiera dónde ir y llegara a donde llegó, en el caso de que hubiese sido ella realmente la que apareció allí. Y en cuanto al esoterismo, del que se habla de la zona, de que es una zona donde se practica la brujería y todas estas cosas, yo creo que es material excelente para una novela, pero no creo que tenga absolutamente nada que ver con este asunto.
Sí, o sea, tú tal y como lo enfocas, entiendo que crees mucho más probable que fuera una huida de alucinación, sí, más sí, que la intervención. Tal y como lo ha definido Liz, creo que sí, que en ese caso de que la niña que apareció muerta allí fuese Pilar, creo que efectivamente tiene que ver más con lo que ha dicho Liz que con otra cuestión. Claro, también lo que puede ser a la huida, las alucinaciones que te produzca, que tu cuerpo entre en un estado de shock también a causa de las alucinaciones, y puede que te produzca un infarto, que te falte el aire, y que como consecuencia también, no directamente a lo mejor por intoxicación, sino por lo que te produce en el organismo, el pánico realmente que te produce las alucinaciones. Sí, entonces Liz, lo que me quieres decir es que se puede uno literalmente morir de miedo. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí, verdad? Sí. ¿Crees que este puede ser uno de esos casos en los que murieron de miedo? Tampoco te lo afirmaría, pero si la intoxicación a causa de la ingesta de esta sustancia es bastante, puede que sí. Puede que sí. Sí, una última ronda para despedirnos, nos quedan nada más que 5 minutos. Me gustaría que me dieseis una opinión sobre el crimen de Macastre que hemos estado tratando de ver aquí, que os decantarais si ha sido accidente o realmente hubo una intervención criminal, y la impresión que os produce después de 28 años en las que, como ha dicho acertadamente Ángel, 3 niños que tenían 14 y 15 años murieron. Jorge. Yo me voy a mojar. Me voy a mojar, y es fácil mojarse después de tanto tiempo, ¿no? Y casi como diría Ángel al final de su intervención, casi a lo mejor entro en la literatura, entro en la novela, entro en la ficción. Yo creo que es un accidente en el que intervienen 4 personas, es decir, 3 niños y una persona un poco más mayor, tal vez un adulto. Y a mi modo de ver, empiezan a caer por efecto, bien sea del belenio, bien sea de benzol, bien sea de sustancias que estuvieran tomando, que les hacen entrar en un estado de pánico, y 2 de ellas huyen Pilar y huye esta otra persona. Lo que ocurra de aquí a la acequia ya es una cosa que solo sabe esa persona, porque lo que es cierto es que Pilar no se pudo seccionar a sí mismo la pierna. Liz. Lo que dice el de la sección de la pierna, está claro que eso no se lo hace uno mismo. Muy alucinado tienes que ir para amputarte 2 miembros. Está claro que ahí hay otra cuarta persona o más, y los otros 2 casos puede que fuese por intoxicación, como he dicho, que puede que al que se encontraron a 8 kilómetros fuera de un paro cardíaco por causa de las alucinaciones. Israel. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. También creo que en un principio fue un accidente en el que pudo haber 2 muertes por intoxicación de la sustancia. Se le fue de las manos. Claro, lo que no cabe ninguna duda de que hubo algo que no fue accidente, sino que fue delictivo, bien premeditado o bien improvisado, fue en el momento en que aparece la amputación de un miembro. Eso no es por accidente, y mucho menos el trasladarlo a un núcleo urbano, claro. Ángel. Nada que decir, porque ya se ha dicho, se han manifestado las hipótesis posibles. Tan posible es la hipótesis que han manifestado Liz y Jorge como la de Israel. Por eso yo me voy a limitar a decir que siempre que queda un caso sin resolver, desgraciadamente tenemos que pensar en que la investigación del caso y los medios técnicos que se han utilizado para las autopsias, etcétera, han sido un fracaso. Y esto sí que no se debería permitir. Muchas gracias a los 4. Quiero agradeceros que hayáis venido hoy aquí, que nos acompañéis. Espero contar con vosotros nuevamente en breve. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Liz, buenas noches. Buenas noches, un placer. Israel, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Ángel, y muchas gracias ¿qué decirte? por invitar. Espero volver a contar contigo también aquí. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico que tienen los casos sin resolver, de esa especie de eterno retorno, de la importancia de los ojos nuevos y el trabajo en equipo sin descartar genialidades individuales, de la necesaria presión directa y continuada sobre los posibles involucrados, del uso de los medios de comunicación para provocar reacciones o la aparición de nuevos testigos, de la ampliación a otros asuntos similares que puedan estar relacionados, y de volver una y otra vez con tal de sacarse esa espina de una vez. Pero mientras lo hacen, el misterio de los bosques de Cuerna sigue sin resolverse.
Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.